Hola, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el cual pues estamos abordando temas relacionados con el derecho constitucional. En sesiones pasadas hemos hablado acerca del Estado y a partir de este video vamos a comenzar a hablar, bueno, a partir de este haremos una serie de videos en el que estaremos hablando acerca del derecho constitucional. Y como primer aspecto vamos a tener el punto de partida, el derecho en general, ¿verdad? Como punto de partida, el derecho. Muy bien. Eh, Procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia que pueda haber relacionada con el audio. En ese sentido, pues veamos qué es el derecho. Recordemos que es derecho y podemos decir que el derecho se trata de aquel conjunto de normas coercitivas, pero ese es un concepto un poquito muy amplio acerca de qué es derecho, ¿verdad? Abelardo Torre, en cambio, nos dice que el derecho es un sistema normativo de regulación de conducta social y lo importante está en lo siguiente: producido y garantizado por el poder político de una autoridad soberana. Ese punto justamente nos da la idea de que existe un ente superior, un ente que está por encima de las personas creando las leyes. Ese ente va a ser el Estado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la idea de Estado? Bueno, en ese sentido podemos decir que el derecho puede dividirse en diferentes ramas, se puede clasificar en diferentes ramas. Cada una de esas ramas atiende un área específica de regulación, ¿verdad? Así, por ejemplo, el derecho penal em, va a atender las comisiones de delitos, los va a regular y los va a castigar. Si, por ejemplo, alguien mata a otra persona, se le va a aplicar el derecho penal, ¿verdad? Así, por ejemplo, el derecho de familia se encarga de regular las relaciones familiares, todo lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio, las pensiones alimenticias, el cuidado personal de los hijos, etcétera, ¿verdad? Pero surge una pregunta, y entonces, ¿el derecho constitucional, cuál es el área del derecho que regula? ¿Cuál es su objeto de estudio? Así como el derecho civil regula las relaciones privadas, ¿no? El derecho laboral, las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué va a regular el derecho constitucional? Y pues preguntarse por el objeto de estudio de la rama del derecho es básicamente preguntarse cuál es el ámbito o el sector de la realidad que se está regulando. Y la respuesta no suele ser difícil cuando se trata de las ramas del derecho que son un poquito más fáciles de identificar, como por ejemplo el derecho civil, que va a regular los contratos, los testamentos, etcétera, o el derecho laboral, ¿verdad?, que va a regular todo lo relacionado con el trabajo, o el derecho penal, que está relacionado con el castigo, los delitos, ¿verdad?, o el derecho mercantil, que regula toda la actividad económica mercantil del Estado. Y entonces, tratándose del derecho constitucional, ahí la tarea no se vuelve sencilla, porque este no regula propiamente un sector, sino toda actividad relacionada con el quehacer del Estado y los habitantes de ese Estado. O sea que no regula una sola cosa, está inmerso en todo. Pregúntense, ¿qué es lo que regula la Constitución? Y en la Constitución está regulado la familia, el derecho laboral, las libertades, garantías constitucionales, etcétera, la organización política del Estado, etcétera. Entonces no regula un solo objeto, ¿verdad? A diferencia de las demás ramas del derecho. Sin embargo, Eduardo García Maínez define el derecho constitucional como aquel derecho político, ¿verdad? Que es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y la relación que tienen esos órganos con los particulares. Con ello entonces se puede definir el sistema político que va a adoptar el Estado, la forma de gobierno que adopta y el sistema jurídico en general que adopta el Estado. Ya nos vamos dando cuenta más o menos por dónde va la situación, ¿verdad? Por dónde va el asunto. ¿Y qué es el derecho constitucional? Normas jurídicas que regulan las organización sociopolítica del Estado. Además, contempla la estructuración de las instituciones que componen a ese Estado, ¿verdad? Pero reconoce facultades a los ciudadanos. Reconoce las facultades. Y esto, si ustedes se fijan, si ustedes agarran sus constituciones, busquen su constitución, ¿verdad? Y vean el artículo 5, por ejemplo, se nos va a hablar de la libertad ambulatoria. El artículo 3 de la Constitución nos va a hablar acerca de la igualdad que tenemos todos y todas ante la ley. El artículo 6 se nos va a hablar acerca de la libertad de expresión.
el artículo 11 y 12, el debido proceso, ¿verdad? Que los salvadoreños tenemos y las personas tenemos, ¿no? Entonces, regula una serie de derechos. El artículo 90, la nacionalidad, el artículo 70, los derechos civiles y políticos que tenemos los ciudadanos, etcétera, ¿no? Muy bien, para alcanzar los tres objetivos principales, que son organizar el Estado, la relación de las instituciones y la relación de estos con los particulares, la tercera, el derecho constitucional recurre a utilizar un instrumento que le da efectividad. ¿Cuál es ese instrumento? La Constitución. En la Constitución entonces se reconoce el sistema político salvadoreño, del 83 en adelante. Además, se establece la finalidad principal de los órganos del Estado, ¿verdad? Eh, el orden económico que va a tener. Y también, pues, de alguna manera, cuáles van a ser cuál va a ser la organización política que va a tener el Estado y cuáles son las atribuciones que tienen los poderes del Estado. A partir del artículo 121 van a ver que dice órganos del Estado. Además, también en la Constitución se establece el reconocimiento de las garantías fundamentales o los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Que tienen los y las ciudadanas. Y a partir del artículo 1 de la Constitución, ustedes podrán identificar una serie de derechos que tenemos los seres humanos dentro del Estado salvadoreño. Pero entre todas esas facultades brindadas al ciudadano, también le va a reconocer algunas obligaciones, ¿verdad? Frente a terceros. Por ejemplo, el artículo 73 nos habla de, son obligaciones del ciudadano salvadoreño, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si alguien quiere hacer algo que no está prescrito en la Constitución o que no está en las leyes? Pues depende. Si no está prohibido, pero tampoco está permitido, el artículo 8 de la Constitución te va a decir que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. No es así para los funcionarios públicos, que el artículo 86, inciso cuarto, va a establecer que los funcionarios públicos van a hacer únicamente lo que la ley y la Constitución les permita. Un ciudadano puede hacer algo que la ley no le prohíba. Un funcionario público no puede. Por más que no esté establecido en la ley, si la ley no le permite hacer algo, no lo puede hacer. Pero si la ley no le prohíbe hacer algo, pues tampoco lo puede hacer. En ese sentido, pues, el derecho constitucional tiene algunas características, y entre esas características podemos tener las siguientes. Primero, que el derecho constitucional es parte del derecho público. De este derecho emanan normas de derecho público, ¿verdad? Dos, eh, ¿se acuerdan? Bueno, voy a explicar un poquito la primera, ¿no? Eh, el derecho también puede estar dividido en áreas del derecho, y tenemos tres áreas: el derecho privado, el derecho público y el derecho social. El derecho privado, el Estado no interviene. Por ejemplo, un contrato de compraventa. El Estado no va a intervenir en la compraventa de algo. No está ahí en medio de la compraventa. Simplemente sos vos y yo que te estoy vendiendo un objeto o vos me estás vendiendo un objeto a mí. Eh, el derecho público, en cambio, el Estado sí interviene. El Estado sí interviene y se vuelve un ente activo de ese tipo de derecho. Por ejemplo, en el derecho penal, si alguien comete un delito, es el Estado el que va a investigar si la persona en efecto cometió el delito y se va a determinar la culpabilidad o no de la persona que lo haya cometido. Y el derecho social, en cambio, son relaciones privadas que al Estado le interesa salvaguardar, como por ejemplo las relaciones de familia, ¿verdad? Le interesa al Estado el bienestar de la familia o las relaciones laborales, ¿verdad? Le interesa al Estado que los patronos no abusen del poder que tienen sobre los trabajadores, o los trabajadores no abusen de los derechos que tienen, ¿verdad? Entonces, el derecho constitucional entra en el derecho público. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está ahí siendo un ente activo. Dos, segunda característica. El derecho constitucional limita las actuaciones del Estado por medio de la división de poderes y la organización de las instituciones públicas, ¿verdad? También dota a los ciudadanos de derechos fundamentales y establece garantías básicas para la subsistencia de estos seres humanos. Cuarto,
Las normas de derecho constitucional son rígidas y casi no se pueden cambiar. De hecho, que se modifique la Constitución cuesta. La única forma de modificarla es que una asamblea apruebe la reforma y venga la siguiente asamblea y diga si está bien esa reforma que hizo la asamblea anterior. Y quinto, las normas de derecho constitucional tienen supremacía respecto de las otras ramas del derecho. El derecho constitucional va a estar por encima. Por eso es que de repente una ley se puede declarar inconstitucional, ¿verdad? Porque rompe con ese orden constitucionalmente establecido. Bien, ¿qué otras características? También podemos decir que las normas de derecho constitucional son más rígidas, ¿verdad? No se pueden cambiar. eh, ¿Y cómo se reforma la Constitución? Bueno, em, se puede reformar, ya se lo dije, con una asamblea que lo aprueba y la siguiente que lo ratifica. También podemos decir que existen normas, una protección constitucional para algunas normas, ¿verdad? A esto se le llama como normas pétreas y son aquellas que tienen que ver con el Estado y la forma de gobierno. Por ejemplo, que de repente eh, ya no va a haber una asamblea legislativa. Eso no puede ser porque altera la forma de gobierno. La Asamblea Legislativa tiene que seguir existiendo. Y esas normas no las va a modificar, no se pueden modificar dentro de la Constitución. Bueno, las normas de derecho constitucional pues tienen supremacía respecto de las otras normas de derecho, otras ramas del derecho. Y bueno, hasta acá con el primer video. Nos vemos en el segundo video. Vamos a seguir hablando un poco acerca del derecho constitucional, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hasta pronto. Adiós.